Damas y entendido, caballeros, estamos parate. acá con el señor Roberto Fresca. ¿Cómo andas, Robert? Hola, ¿cómo estás, Fede? ¿Bien? Bien, todo bien. Con muchas ganas de conversar con vos. Quiero hacerte muchas preguntas y, como siempre, quiero que la gente te conozca y me gusta que la gente vaya escuchando distintas historias, especialmente de gente que hace mucho tiempo que está en el paño, que tuvo que hacer cosas con tecnología y ciberseguridad mucho tiempo antes de que mucha gente haya empezado a estudiar esto incluso. Así que quiero arrancar con una pregunta que se vaya muy para atrás en el tiempo, que es: ¿cuándo arrancaste con esto? ¿Cuándo te diste cuenta que era algo a lo que te querías dedicar por lo menos una buena parte de tu vida? La verdad es que fue una cosa extrañísima, porque yo era un tipo totalmente de ciencias, o sea, nada que ver, ¿viste? Iba a ser Ah, bioquímica, era una wow. cosa totalmente fuera, aparte músico, todo, ¿viste? Mirá, Totalmente fuera de la tecnología. Pero esto me agarró de lleno, me agarró de mirá, sopetón prácticamente, mirá, porque mi amor, digamos, por la parte informática tuvo que ver con una época antigua en la cual había mucha inflación y hacías que, claro, para que no se te caiga el valor de la divisa, por ahí invertías en claro, una cosa o en otra. Y así invertí claro. en una computadora vieja, que era una TI 99 4A de Texas, para que tengas una idea, Bien, y después de ahí pasé a una Commodore 64 que se dio de una manera muy extraña también, como se dice. Pero a todo esto, la parte interna fue prácticamente porque ¿cómo te podría decir? A ver, en cierta manera me estafaron mm, cuando se rompió wow. y tiempo después pude ver de que cuando me puse a abrirla me di cuenta de que pagué el transistor de video más caro de mi vida. Pero Uf, bueno, empezás con esto, empezás con, como todo el mundo empezó, programando claro, Basic y bien, bobadas y cosas por el estilo, y vino haciéndose el canchero, es decir, esto claro, ya me claro, queda corto, hasta que descubrí el assembler, realmente. En bien. ese momento, Poneme en contexto temporal, más o menos en qué año, en qué momento estaba pasando esto que decías. habrá sido por el 84, 85, fue la revolución en la Wow, Commodore, en la wow, cual se empezaron a usar cositas, digamos, recursos para sacarle más jugo. bien, Antes de eso vos tenías por ahí un jueguito que era un palito que subía una escalerita y vos claro, decías, hay que claro, tener una noción, claro, digamos, una imaginación enorme. Y claro, después de eso claro, tal, empezaron gráficas mejores. claro, ¿Cómo cuerno y llegaron a eso? Entonces claro, digo, ¿cómo se programó esto? Y en ese momento no había internet, no había nada, o sea, no había, apenas había algunos libros con un poquito, y no se sabía nada de eso. Y ahí claro. descubrí el assembler, digamos, el lenguaje ensamblador de la familia del 6502, que es Ujú, 6510, y me hice fanático de eso, empecé a sacar mnemónicos, operadores, ver cómo wow, funciona esto, lo otro, la parte oscura, la que nos gusta a todos, ¿viste? claro, La claro, que es bien, bien de hacker. Y en bien. ese momento eran crackers, no Bien, hackers. claro, claro, claro. Che, ¿había una comunidad ya? ¿O cómo fue cuando te metes a meter? ¿A quién le preguntabas? ¿Dónde averiguabas? ¿Tipo, era libros? No, no, ¿Era dónde? ¿Cómo fue? no. Primero porque primero no había internet, no había la fluidez que había. Tener un BBS no era una opción porque era Ujú, carísimo y no tenías un feedback directo. Aparte, los pocos que podían acceder directamente no te decían absolutamente nada. Y en mm, esto había un hermetismo terrible de a ver quién la tiene más grande, ¿viste? En esto, claro, claro, no te claro. digo más nada, agarrar los libros o, claro, libros Bien, te decían, vos de este lado del mundo que no tenías, que no mm, sabías que había. bien, No había nada. Esto era prueba y error, fijarse a ver qué había, leer desde el fastload cómo se desensamblaba un programa y de ahí adivinar qué hacía un demónico, qué hacía otro. Pero bien bien. oscuro todo. Wow, wow, todo. qué loco, qué loco. ¿Y en qué momento empezó a haber las primeras comunidades donde empezaste a poder conectarte con gente que hacía algo parecido que vos? Las comunidades. En Argentina, las cosas desgraciadamente había mucho trucho, o sea, mucha gente que Claro, decía que hacía tal cosa. claro, Existe el claro, término hacker, bueno, esto es claro, igual. claro. No, que no voy a decir nombres porque seguramente hoy en día deben estar dando vueltas por ahí todavía Seguro, pululando, pero había seguro. tres que eran los grandes de Argentina y ninguno de los tres tenía Mira, idea de eso. Y mira. entonces no tenías mucho con qué. Pero en la gama baja y sin conocerse, había gente que sí sabía y con la cual podías Mm, charlar. De hecho, bien, yo tuve mucho diálogo con alguien con eso mira, mira. hicimos muchas cosas juntos.
Mira, qué bueno. Entonces, para estos, estamos hablando de el principio de los 80, es como habías arrancado. En los 90, ¿cómo se transformó? Porque 25. hubo una transformación en los 90 bastante con tecnológica, de información, más internet. Entonces, ¿cómo fue esa transición de década? Y ahí empezaron las cosas, o sea, en el momento en que empezaron las estructuras de PC, la cosa fue cambiando mucho. O sea, ya no era la maquinita de jugar, por decir así, Claro. y se llegó a una cosa más utilitaria que obviamente tenía serios, o sea, era para el tipo que estaba trabajando en esto, Mm, era un fallback claro. y un retroceder en el tiempo en lo que era Mm, gráfica, sonido, claro, porque las primeras PC vos viste lo que eran, no claro, tenían claro, posibilidades gráficas, claro, nada. claro. Y en términos de, empezaron ahí a aparecer gente que sí empezó a trabajar un poquito ya más con esto, ¿viste? Ya más conocidos, ¿viste? Ahí está gente como Luke Martin, que lo debes Ujú, conocer, ¿viste? Que claro, empezaron a hacer cositas en Assembler, claro, claro. intros, craquear cosas. Bien, bien, interesante. Entonces ahí, a ver, la gente en mercado hispano era distinto de lo que se podía conseguir en otros países, en Estados Unidos, así como, había comunidades que ya existían o era algo aislado porque no había internet tan accesible. No, era años luz, era años luz. La Mira, diferencia siempre fue muy grande, sí, ¿no? hasta luego de un rato entrado Internet y que hubo más globalidad. Vos Claro, estabas muy aislado y lo que podías hacer era muy poco, digamos, qué sé yo, al lado de lo que hacían los grandes. Ya en la claro, época claro, de esa, la anterior también, vos, qué sé yo tuve el lujo de que uno de los grandes grupos usara un cruncher, un compresor que yo había hecho. Y para mí mira, eso era tocar el cielo con las manos, cómo ese grupo iba a usar. Pero bueno, claro. esas cosas se ¿Se puede decir globalizaron. qué grupo era? Hotline. Mira, Yo no voy a ok, decir nada de ok, eso. ok, no, está bien, Pero hasta ahí, hasta ahí. empezaron a usar algún par de utilitarios Qué que bueno. yo hice y que no pensé que podían llegar allá, ¿viste? Claro, Porque claro. no había Y, globalidad. y estaba muy vinculado, o sea, el hecho de que tuvieras el contacto del Assembler, que eso de nuevo también convengamos que es un entorno donde, si bien estaba buenísimo, no mucha gente se mete porque es un nivel técnico muy alto, hay que entender un montón de cosas, pero está muy vinculado seguramente al malware, a los virus, etcétera, en algún principio solamente a los virus. ¿Y había comunidad de eso o era todo era blanco y negro a la vez? A ver, para el pre-PC no, digamos, el sistema operativo se copiaba de ROM a RAM, entonces no Claro, existía la posibilidad claro. de que pueda haber lo que nosotros conocemos Sí, como un malware o un código virus. malicioso, bien. Pero código malicioso siempre hubo, que atacaban Ujú, a las disqueteras o a cosas claro, por el estilo, a lo que se podía atacar en realidad. bien, Y sí, cuando empezaron con toda esta cosita, con los primeros virus, que el Stone, bueno, y sí, ahí sí hubo mucha más movida de ese tipo de cosas, hubo claro, más gente que trató de meterse, y, y como recién empezaba era mucho más audaz, ¿viste? O sea, la gente, ujú, todo el mundo quería ser un virus, todo el mundo quería ser claro, backdoor, todo el mundo quería claro, ser claro, obviamente que después, hoy en día, que tenés 7 millones de cosas y que ya está todo, ¿me entendés? claro, Ya está todo escrito, claro, ya está, ya no existe esa claro, locura que había por, por hacer claro, esto. Pero tal para lo cual. mío, para lo que yo hacía, todo esto, no sé si cómo se puede, qué tiene que ver esto quizás con lo que es Mm, hacking, el bien, cracking, claro, está todo ligado a esto, todo lo de claro. ciberseguridad empezó con esto. Vos no Ujú, solo lo que hacías era programar assembler para un procesador determinado. No, vos estudiabas las estructuras de hardware y tratabas de sacarle el mayor provecho. Y eso claro, en sí es un hack. O sea, totalmente. es el comienzo de cualquier hacking esto. Claro, totalmente, totalmente. ¿Y después volviste de alguna forma a la biología o la dejaste ahí colgada, colgaste los botines? No, en realidad esto para mí fue una obsesión compulsión. Cuanto más conocía de hardware y cuanto más conocía, se me puso más loco la idea de tratar de ir más adelante. Uno Claro. de los utilitarios que esta gente utilizó, lo utilizó porque lo había programado en códigos no reconocidos. Que esto es Mm, algo que lo van a interesante. entender, acá la gente lo va Wow. a entender. Eran instrucciones no documentadas. Claro, claro. O Wow. sea, tenías mnemónicos que hacían ciertas cosas, pero que no aparecían en los En los ensambladores, no manuales, claro, en los manuales. claro, Entonces hacías un código que era imposible de claro. saber qué hacía. Mm, Y bueno, y con esas cosas interesante. salís adelante. Claro, interesante. Y en ese momento, a ver, me imagino, me pongo en un momento de la vida en el que tenés que decir, bueno, a ver, ¿de qué voy a trabajar? ¿Pensaste en trabajar de eso o elegiste otro camino para, bueno, esto me da de comer y esto me divierte a la noche? ¿Cómo era tu...?
tu juventud en En ese realidad, sentido. en realidad me hubiera gustado, pero no, a ver, no había quien te contrate por esas cosas en ese Claro. entonces. Estábamos vistos como, qué sé yo, es más, no nos entendían, nunca nos Mm, entendieron. bien. Yo trabajaba en ese momento en un lugar donde tenía su gran, digamos, de una repartición con su Mm, gran centro de cómputos y te forreaban, porque vos venías, te mirá. escuchaban, te hablaban y todo eso, y te decían, vos jugás con la maquinita, mi pibe. Claro, claro. Macho, y un día así como eso, entré en otro de esos centros de cómputos y había un tipo que estaba hablando sobre eso. Creo que fue la única vez que me tomaron un poco en serio. Y Mira, yo estaba como de cadete, o sea, nada que ver claro, con claro. eso. Y lo escuchaba hablar y cuando estaban hablando sobre instrucciones de assembler, no me preguntes por Wow, qué. Le estaba explicando el tipo a dos que estaban ahí, eh, mm, digamos, los GIFs, los tiempos de acceso, pero algo muy básico, ¿no? Y ujú, se olvidaba de algo, era una pavada que tenía que ver mira, con los tiempos, digamos, que se comía parte de una instrucción, una claro, code más antes de seguir. Y se claro. lo corregí, y cuando se lo corregí, me entra a mirar y me dice, perdóname, me dice, viste, primero tomando esa distancia. Digo, sí, vení un poquito, por favor, pibe. Sí, dice una Claro, cosa así. ¿Qué es lo claro. que me decís? ¿Qué esto así, así, así? Me dice, ¿estás seguro, chico? ¿Y dónde sacaste eso? Le digo, no me digas, me dice, pero vos programás Assembler. Y le digo, Wow. sí, es mi. Viste, yo todo cagado, ¿viste? Porque Claro, hacía claro, todo. claro. Y, digo, y sí, ¿viste? Porque tanto te dicen, vos jugás con esto, vos jugás. Claro, Y, claro. y programan con lenguajes de alto nivel y todo esto, y yo con esto, que para mí era básico. Se sentaron todos y me dicen, de acá no te vas, me dice. Y me mataron a preguntas y a cosas durante como 3 horas. Wow. Mi jefe llamaron por teléfono porque yo no llegaba y el tipo me dice, me lo quedo yo acá. No, buenísimo, No, buenísimo. fue tremendo. Bien, un Pero momento de porque estaban, reconocimiento. claro, pero más que nada porque, a ver, me dicen, a nosotros nos enseñan todo, somos todos analistas y licenciados en informática, pero esto no nos lo enseñan, no Claro, tenemos la más mínima idea, no sabemos qué pasa del lenguaje de alto nivel para abajo, claro, nada. claro, claro. Así que para mí fue tremendo eso, o sea, ahí es donde le Qué empecé a dar un loco. poquito de valor a las cosas. Claro, totalmente. ¿Y en qué momento llega, a lo que quiero llegar, no quiero perderme esa parte de la historia, a qué momento llega el mame a tu vida? Mame fue, creo que el primer sacudón, ¿cómo te podría decir? Emocional que pude tener en mi vida. Viste que estábamos hablando de la época en que empezaron las PC, venían las revistas que venían viejas de España, con Claro, unos CDs llenos de shareware que para nosotros era oro en polvo claro, claro. Wow, y era basura. Y en uno de esos CDs, a mí me encantaba buscar lo que tenía, toda la porquería. Y me encuentro un jueguito que decía, uno que decía Time Pilot y el otro un Girus, de los ajá, de arcade, ¿no? De los jueguitos de arcade. Y de repente cuando me pongo a probarlo, me doy cuenta de que está igual que el original. Y en un momento dado me aparece la palabra Blinking Insert Coin. ok, Eso fue como si me hubieran agarrado el cerebro y me lo hubieran escuchado claro. así. Acá tenés, Se me erizaron los pelos, todo me puse blanco, porque por dentro estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando. claro. Este es el original, se está corriendo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Distinta arquitectura, distinto. Para. Wow. Esto tengo que verlo. Entonces me metí a ver dentro del directorio, dentro del folder, y encuentro las ROMs originales, los binarios originales. Y Wow. eso me puso más confuso todavía y en un estado, ¿viste? Pero, ¿viste? Excitación. Como si hubiera conocido a la mujer de mi Claro. vida. Wow, Dije, ¿qué wow. es esto? Y ahí me di cuenta que era la emulación prácticamente, de que Claro, estaba emulando el sistema. Dije, claro. esto es lo mío. Bien, Y bien. ¿En qué año así estaba fue ese? como, Más o menos, ¿en qué? Ubicame en y tiempo. eso debe ser, ya te digo, en los 90 y poquitos, porque ya te digo, todavía Mame no estaba. Estos eran los Claro, primeros emuladores que estaban haciendo standalone para ver qué onda. claro. Y al poco tiempo sale Mame, que salió en febrero del 97, así que por eso te digo, ya está. Y Wow, no cuando apenas sale Mame, veo la estructura y digo, esto me caso. Y como era un grupito claro. muy Mm, cerrado, era muy elitista, le claro, rendían culto, era tremendo, pegó muy fuerte, claro. ¿no?
Y bueno, yo era un usuario más que no me daban pelota. Yo mandaba cosas a ver si me da, y eh, el coautor, por ejemplo, Mirko Buffoni, me mandó 2 mails diciéndome, como diciendo, pibe, no me rompa más. Ya vamos a ver esto. Y eran pequeñas cosas que me sacaban del medio. Y yo estaba claro, enloquecido por ser parte de esto. ¿Viste? claro, Cuando vos decís, tengo un montón para dar en esto y no sé. claro. Bueno, hasta que hice mi primer aporte, que tienes incluso una anécdota que yo la he contado muchas veces, Dale. con Ernesto Corbi, que es un argentino viviendo en Estados Unidos, que él ya había entrado con un driver en MAME para un Mm, jueguito determinado. Y ujú, él en los foros se había puesto de que necesitaba buscar a alguien que lo ayude para ver si se podía emular el Tekken World Cup, que era el jueguito de fútbol que veíamos de arriba, ujú, que sí, nos sí. encantaba todo del 86 de Tekken, y que Mame no emulaba Claro, ningún juego de fútbol. Entonces mira, digo, bueno, a buscar una placa. Y buscando claro, la placa y todo eso, consigo quien me la presta, que estaba en Mar del Plata, ¿viste? mira. Nada, me dicen, venía a buscarla, bueno, bárbaro. Yo prácticamente me contacto con él y traigo la placa, me compré un lectoprogramador de EEPROM para poder leer el contenido de los chips, hicimos el estudio de hardware y nos pusimos a ver qué salía de todo esto. Y estábamos Wow, como nenes, ¿viste? Cada pasito. Y estuvimos claro. 3 meses hablándonos en inglés. Tanto mi mail como el de él era un mail.com. Los dos teníamos nombres italianos, Ernesto Corvi y Roberto Fresco. Nos hablábamos en inglés. Y nos hablábamos en inglés, y de repente en un momento dado le digo, esto para resumirte, para que no se vaya muy Sí, lejos, sí, sí. le digo, mira, necesito que me definas si necesitamos algo más de la placa, porque la tengo que ir a devolver, tengo que hacer 400 kilómetros por la costa atlántica, Claro, claro, un silencio atroz, claro. y al rato me dice, ¿dónde estás? No, En buenísimo, español. buenísimo, buenísimo. Y yo me quedé duro y le digo, no te puedo creer, le digo, en Buenos Aires, y le dije, en este momento vivo en Tigre, que era rapa, y me manda un teléfono y me dice, creo que eran de Devoto, una cosa así, venite para casa, ya. No, espectacular, espectacular esa anécdota, me Así que encanta. esa anécdota fue tremenda. Me Bueno, encanta, me la cuestión encanta. es que por cada cosita que encontrábamos, por ejemplo, cuando vimos por primera vez salir los sprites a la cancha, nos abrazamos como si fuéramos nenes, ¿viste? Claro, Te da esa claro. sensación como que sos Víctor Frankenstein trayendo al monstruo a la vida, ¿viste? Claro, Es increíble, es único, es orgásmico, claro, indescriptible. claro. Qué lindo, qué lindo. Y creo que es un poco, me parece interesante, porque es un poco la sensación que uno transmite cuando esto, la gente que por ahí pasó más tiempo haciendo cosas de seguridad, de hacking, etcétera, esa sensación de descubrimiento, de serendipia, de excitación, de cuando logras algo, es lo que en Eso mismo. definitiva uno quiere transmitir como colega a otras personas que están aprendiendo el tema. Y ahí me parece que es súper interesante ese aporte, porque le pongo un poco de perspectiva para la gente que nos está escuchando. Vos me estás contando que esto viene de fines de los 90. Yo a fines de los 90 estaba aprendiendo Assembler recién en el colegio. O sea que, digo, yo pienso, o sea, lo pienso, aunque considero que hace un montón de tiempo que estoy en el tema, digo, soy un pichi frente a gente que está en el tema hace más tiempo todavía, que hace por ahí 10 años antes ya había agarrado eso y ya lo había dado vuelta y lo había reverseado. Entonces, claramente me parecen las mejores historias porque conectan, o sea, no se quedaron en ese momento, sino que conectan ese momento con este momento. Y ese puente temporal no lo lleva tanta gente encima, porque muchos quedaron en el camino y dejaron de hacer eso cuando en el momento de la carrera o de la vida o cambiaron de profesión o lo que sea. Por eso mismo que me parece genial este cuento que nos estás haciendo de toda la historia completa del Assembler con el mame. No. Sí, sí, ya te cuento que esto, por ejemplo, el hecho de la sensación es exactamente lo que vos decís. A ver, para cualquiera que esté hackeando un sistema, ponerle, qué sé yo, no sé, y tratando de entrar y sea encriptado, vamos a poner que des vuelta. Nos ha pasado en MAME, Mm, guarda, que encontrar de algo que no tenía salida y encontrar que es un mm. 4-round pestel network. Pero para Ujú. todo esto, un análisis criptográfico de la puta madre. Claro, tal Yo cual. mismo, entre las cosas que he emulado, he tenido RAM encriptada, en la cual tenía que desencriptar, incluso hacer un matrices de cosas Wow, que, a ver, es reversing. Y claro, entiendo eso, en esto el hacker, cuando puedes llegar a desencriptar algo y saltas en una pata como sí, decir, lo absolutamente, logré, ¿entendés? Tiene que absolutamente. ver con un content, con un challenge propio,
que eso totalmente. es indescriptible, el decir, pude con esto, ¿entendés? Absolutamente, Eso es igual, absolutamente. eso es Absolutamente. exactamente igual, por eso digo que es la madre de todo lo que están viendo ahora. Totalmente. De hecho, también, esto no lo conté nunca, ni siquiera en entrevistas ni nada, pero el día que hice mi primer, que hice mi primer craqueo de algo que estaba un poco dando vuelta, había cracks, instrucciones, pero lo interesante eran los programas reales. La primera vez que lo logré, esa noche no pude dormir. Entonces yo tenía 20 moneditas de años, 20, 20 y poco, 20, 21. No, no pude dormir, estaba tan excitado que Bienvenido al club. no pude dormir. Entonces, y claro, a la mañana siguiente como que entendí que eso era posible seguir por ahí, después me di cuenta que obviamente tenía que dedicarle un tiempo infernal a eso para dar cada pasito y estaba más lejos de lo que podía hacer, pero la realidad es que esa sensación es la que hoy en día encuentran por ahí un pentester, una persona que descubre vulnerabilidades o que incluso que descubre nuevas vulnerabilidades o hace exploits, que son cosas bien específicas que tienen su propia industria. Esto está bueno porque en definitiva el sustrato es para todos el mismo, está buenísimo, que es el assembler, y también, como te contaba al principio, es un entorno donde no tanta gente llega porque hay tanta facilidad en las capas superiores de usabilidad en el mundo, que querer entender eso que está tan abajo, tan cerca del hardware, es un pain bastante grande. ¿Por qué me metería en eso? Para la curva de aprendizaje es larga. Entonces, como que, nada, creo que cada vez valoro más la gente que todavía le sigue apostando a dedicarse el tiempo y energía a eso. Y muchas veces me lo encontré, obviamente en la facultad, yo hice ingeniería electrónica, los electrónicos naturalmente se encuentran con eso porque no entienden un pito de programación de alto nivel, pero sí de programación de bajo nivel. Así que bueno, eso lo puso más divertido y de alguna forma me obligué a transitar una carrera que me permitía hacer eso, pero valoro a la gente que no está obligado por la facultad y lo puede hacer por placer. No, esto es pero puro placer, puro placer. De acá no Increíble. podés sacar, más en mi época no podías sacarle un beneficio económico de ninguna manera. Aparte, era como Absolutamente. venderte no sé, vender Claro, tu alma, el hecho de decir comercializo con esto. Es una cosa más espiritual que otra cosa. totalmente. Y eso Y, que para la PC tenés claro, un assembler de 80, 86 y una totalmente. arquitectura. Y después tenés En mi un montón de época otros. esto Claro, tenés, claro, necesito una docena de assemblers tal cual, diferentes, de tal cual. distintas familias, de distintos procesadores, y Totalmente. arquitecturas completamente diferentes de Totalmente, hardware. es fantástico y en esa complejidad, o sea, pues, ojalá que la gente pueda entender lo que acabas de decir, de esa complejidad de tener desde una ARM, procesadores viejos de Motorola y un montón de cosas, todo un montón de familias con similitudes obviamente, pero que cada cosa lo complejiza más. Está buenísimo y entonces quiero entender esta comunidad. ¿Cuándo empezaste a formar parte ya, que ahí ya eras que estabas reconocido por la comunidad MAME, que ya decía, este tipo es parte del inner circle, del grupo cercano? ¿Cuándo pasó eso? ¿A partir de qué aporte? El, el primero de todos, que yo te digo, Mm, cuando pusimos el driver andando del Tecan World Cup, ya terminado, que tenía múltiples procesadores de sonido, tenías que bien, trabajar con sistemas de interrupciones, era jodido, era claro, bastante jodido para hacer el primer driver, no era un mm, monoprocesador con un DAC que pegaba dos claro, claro, grititos, claro, era claro. complejo, pero la Wow, cuestión, la otra vez estaba viendo, porque yo pensé que era para agosto y no fue agosto, esto fue más o menos para marzo, o sea, de que yo ya cumplí justo 25 años de desarrollador de manos con wow, esto. Fue para el wow, 98, fue para marzo del 98, y ahí me wow, tomaron en serio. Me mandaron un link un mail preguntándome si quería ser parte del equipo, y a partir de ahí, en un mailing list, porque era muy cerrado todo, ¿viste? claro, Me hicieron parte del mailing list y bueno, formé parte del equipo. Y a partir de ahí, en la medida que iba poniendo cada vez más aportes, fui creciendo despacito, guarda. claro, claro, O sea, claro. de entrada hay que entender lo que era la estructura de programación de MAME, ¿viste? Vos Ujú, cuando programás era MAME, ya no estás programando C++ con mm, Python, no, estás programando MAME porque estamos hablando de un claro, sistema que tiene más de 1.600.000 líneas, wow, macho, es más que un sistema operativo. Entonces, ¿vos qué estás wow, haciendo? Estás programando eso. Listo. claro, Entonces hay que entender esa estructura, ver, yo no era un experto en ese momento era mm, C y Assembler, ahora es mm, C++. Pero bueno, no bien, era un experto y tenía que darme maña. Lo que sí era, estaba en experto prácticamente, eran los lenguajes de Assembler, arquitectura mm, de hardware, cómo era el funcionar de cada CPU, interrupciones, que son tres temas que yo dije, un día es para hacer un simposio entero de los tres temas con los cuales se sacaba claro, ventaja del hardware, que eran interrupciones, band claro, switching y multiplexión, claro, que
era la manera de sacarle ventaja prácticamente al hardware. Y yo Mm, entendía muy bien eso y por eso me hice fuerte en cosas que más me dejaba de lado. ¿Entendés? Y me fui haciendo fuertecito de a poquito, y bueno, yo me encuentro con más de 500 títulos emulados en distintas plataformas, impresionante, ¿viste? Puedo estar impresionante. muy orgulloso de lo que dejé, ¿viste? Sí, bueno. Está buenísimo. Y todavía, o sea, ¿estás activo todavía en la comunidad y todavía seguís ahí dando vueltas o ya te corriste un poco? ¿Cómo fue tu rol No, hoy? mazo, mira, te A digo, ver. yo cometí un sincericidio la charla, de la última charla que di en la ECO, en el cual dije de que, bueno, más allá de lo que podemos hacer juntos, porque yo le tengo mucho cariño, tanto a la ECO en sí como, ¿me entendés?, a la producción, los chicos que la producen y todo. Entonces dije que por ahí, o si no hacía, no llegaba a hacer un training, por ahí hacía o un workshop o bien, o me despedía, porque Mm, justo iría a cumplir 25 años de desarrollador de MAME, y que ya quizás era momento, ¿me entendés?, mm, de dar un pasito al costado y por ahí hacía mi despedida en una charla. Y yo, claro, después me di cuenta, ¿qué dije? Abrí, viste, el can of worm, la lata de claro, gusano. claro. Hubo un silencio atroz, tremendo. Después hubo un aplauso, pero hubo un silencio y a partir de ahí empezaron a escribirme todo, dándome ánimo, que Claro. por favor no deje, que qué sé yo, que no hay mucha gente en Wow, esto, ¿viste? Yo entiendo que somos poquitos los que hacemos esto, ¿me entendés? Y que es una cosa claro. muy especial, ¿viste? Pero digamos que yo en este momento no estoy del todo conforme, por decir de esa manera, con la dirección que está llevando MAME en sí. ¿Entendés? Entiendo, entiendo. Se está complicando más, le están dando menos posibilidades al que por ahí pueda llegar a aportar, ¿me entendés? Que tiene Mm, mucho conocimiento de arquitecturas y de cosas, pero por ahí no es un Uber programmer, ¿me entendés? Para poder claro. eh, Mm, ir a lo más. Y no lo, están haciendo que esa gente desista, que no quiera mm. colaborar, ¿viste? Y Claro. Sí, no ese estoy es de un poco acuerdo con el eso. problema de la escala en las comunidades, es un gran tema, porque cuando es un grupo chico nos podemos poner de acuerdo charlando entre nosotros, pero cuando el grupo empieza a crecer hay que empezar a definir como quién habla con quién, qué, cada cuánto, o sea, 10 no escala a 1000, claramente, entonces ahí donde muchos quieren aportar, ¿cómo sabemos quién es esa persona que puede aportar entre los 1000 que hay queriendo hacerlo? Debe ser difícil, sí. Escuchando, mirándolo, Claro, leyéndolo, no diciéndole, no, pibe, vos pará, vos no, claro, o, diciendo, o por eso forreándolo porque el tipo presenta algo que es claro, simple y que a vos no te claro, gusta cómo está programado, porque, claro, a ver, este if tendría que venir acá abajo por esto claro, acá, porque este espacio, o esta claro, no es una palabra en inglés, no son cosas para hacer, claro, tomá claro, las entiendo. cosas como son. Yo hice un Mm, driver con Grulogo, otro de los... Grulogo es un desarrollador de puta ujú. madre de emulación, que lo vengo preparando hace más de 12 años prácticamente. Mira, qué Es loco. un tipo con mucha cabeza y que está en Argentina en este momento. Mira, No voy a ver nada porque no lo quiero mira, doxear. mira. Eh, lo que sucede es que con él hice muchas cosas y pude completar muchas cosas que no tenía completas, porque aparte de ser cuatro ojos, ¿me entendés? Que ven más que dos, Claro. tiene criterio de análisis. Ahora, este tipo subió un driver al cual digamos, el coordinador medio como que lo pasó, no lo trató bien, Mm, digamos. Pero bien, por pavadas que no tienen que ver con lo que se está haciendo, ¿me entendés? claro. Yo tengo un driver de una plataforma muy rara de 26809 de Motorola, que se llama de General Instrument, muy rara, que tiene solo 3 juegos y que en este momento 2 y medio están emulados. Y Mira. empezaron a hacerme problemas con que no, que esto es código legacy, que esto, o sea, Mm, no, macho, agarra como viene y después lo depuramos. Es mm, demasiado el peso y me llevó 3 años de investigación. ¿Entendés? mm, Pero no, no, claro. no. Lo tiramos a la mierda y por ahí ponemos. Mm, ¿Sabes qué? Mira, los autores no tienen ganas en este momento de ponerse a claro, trabajar. Entonces, claro, esas claro, cosas no. No me claro, dan claro. ganas de seguir, me sacan mucho incentivo, ¿viste? Bien, y si la gente que quiere meterse en algo relacionado con eso, por ahí no es directamente emulación de videojuegos, pero por ahí tiene que ser emulación de otras cosas. El mundo de la emulación es maravilloso, obviamente, me parece, o sea, Mami, no es malo el conceptualmente videojuego. fantástico, a full. Y aparte, el tema de los juegos también tiene dos partes. La parte de emulación tiene la otra parte que es todo el tema de protecciones, etcétera, tanto de un lado para el otro, proteger como craquear, hay una gran industria alrededor de eso. O sea, la gente se quiere meter en eso. ¿Qué le sugerirías? Por dónde podría arrancar? Suponete que arranco, tengo conocimientos técnicos mínimos y tengo que ir a aprender ciertas cosas y me va a tomar cierto tiempo, tengo que practicar, meterme en cosas. Bien. ¿Qué le recomendarías?
Mira, primero y principal es que se pongan a jugar con los assemblers de los procesadores y ver las Ujú, arquitecturas de hardware. Es más fundamental eso que el tener la programación para poder programar el entorno. ¿Por qué? ujú, Porque vos lo que tenés que entender realmente, digamos, a ciencia cierta y a leer a la altura de las manos, es lidiar, digamos, con el hardware que vas a emular. O sea, tenés que sentirlo mm, uno prácticamente. claro. Entonces, estudiar un poquito de lo que es arquitectura antigua de hardware, esos procesadores, cómo funcionan, porque hay mucha diferencia respecto a los de hoy en día. Y te vuelvo a decir, con estas tres cositas que yo mencioné antes, se le sacaba un provecho que no se le podía sacar, pero hoy en día recursos tienen de sobra, o sea que no hace falta. Entonces, mucho de ese cracking y de esa cosa de ingeniería inversa está ligado justamente a la muñeca que vos tengas para entender Mm, cómo interactúan esas cosas. Lo mismo pasa con las protecciones que me acabas de decir. Bueno, que estudien un poquito el assembler de algunos procesadores para poder hacer esas emulaciones. ujú, Obviamente del hardware que vas a emular, ¿no? De ujú, eso se trata. Y MAME, para decirte, ya dejó de ser un emulador de videogame. Ahora claro, MAME claro, te emula el controlador de un freezer, claro, claro. en este momento estoy viendo uno de un sistema de semáforos, por ejemplo, Wow, basados en 6502, que fue un prototipo, voy a ver si lo puedo echar a andar. Y echamos a andar otros prototipos de otras cosas que no eran videogames. Yo mira qué tengo algunos de interesante. estos. Buenísimo. ¿Y lo ves viable también para ¿Ah? entornos como tipo la parte de OT, lo que es la parte industrial, PLCs, cosas por el estilo? ¿Tiene algún nicho posible ahí? Bueno, a serte sincero, en la parte industrial hay mucho de eso. Por lo que pasa es que Claro, es un tema que no lo incurrí, pero hay mucha gente que se puso a hacer emulación para llevar a FPGAs y claro, claro. algunos otros tipos de encapsulados que después manejan todo en un solo chip. De hecho, Mm, hay un tipo en Argentina que hace sistematizaciones para empresas del exterior y lo único que hace es encapsular MAME dentro de una FPGA con wow, distintos puertos y todo eso, y tiene un sistema entero andando, ponele, que no sé, un 68.000 de Motorola con claro, distintos puertos y toda la pelota, como si fuera una plaqueta grande industrial mm, en un monochip, ¿me entendés? claro. O sea que No, hace todo. impresionante. Claro, claro. Hay salidas industriales para esto, y en la Bien, emulación bien. hay mucho más. Pero lo que tienen que entender es que la emulación es el futuro, Fede. A ver, ahora en este momento está muy crudo. Yo siempre dije, me peleo con mi señora y cosas por el estilo con esto. Pues dice, pero ¿cuándo? Esto a mí no me va a dar. Y mis hijas por ahí ni siquiera lo van a ver, por ahí mis nietos algún día, ¿entendés? Claro. Pero el móvil o la tablet con la que estamos saliendo, si dentro de 5 generaciones quieren saber cómo funcionaba o Claro. realmente, o tener la experiencia, Sí, ¿entendés? De poder operarla, la única salida es la emulación. totalmente, totalmente, Para preservar, totalmente. obviamente. Es lo que va a quedar. Totalmente, no, no, está espectacular. Y ahí, suponete que, a ver, ese conocimiento, más allá de lo que uno mismo puede averiguar y hacer por su cuenta, ¿crees que hay lugares, cursos, no sé, por dónde la gente típicamente podría ir a aprenderlo? Hay videos, hay canales, no sé, hay libros, ¿por dónde arrancarían? Y yo te diría, mira, es muy difícil encontrar la parte técnica dura, ¿me entiendes? Porque nosotros tuvimos que crecerlo viendo el source de MAME, o sea, Mm, prácticamente, viendo cómo se va haciendo, o sea, cómo diseño un objeto, ¿me entendés? Que va a ser un dispositivo, un device, ¿me entendés? Que puede ser una CPU, lo que fuere, cómo accede. La mejor manera de eso es ver prácticamente el source, pero después, alguien que te explique paso a paso, prácticamente no existe hoy en mm, día eso. Sí va a haber quienes te digan, bueno, sí, mira, me gustaría esto o lo otro, o alguien que te dé una perspectiva, ponerle. mm, Yo en la última charla expliqué lo que era un mapa de memoria, cómo ibas mapeando los dispositivos, corrí un poco de assembler para que vean cómo se interactuaban ciertos dispositivos en sí, ¿me entendés? Pero tiene ujú, gustito a poco, ¿me entendés? Porque es poquito en base a claro. lo que necesita. Acá hay mucho que tenés que ver y Mm, adivinar, una vez montado un mapa de memoria, ese procesador con ese código, qué escribe, qué no escribe, qué es lo que lee, con qué se comunica, bajo qué uso, o sea, todo eso es ingeniería, cada paso que das ahí es ingeniería mm, inversa. claro. Así que hay mucho Bien. dentro de todo separadito,
pero no hay un claro, punto en claro. un compendio como para decir, sigo esto, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Incluso en Argentina, en general en Latinoamérica, pero en Argentina se creó una comunidad interesante de gente que hace reversing, etcétera, ahí con Ricardo Narvaja y compañía, con un montón de gente que surgió de esa, de esa comunidad, está bueno. Y quizás este también es un buen punto para meterse en el bajo nivel, el meterse por ahí por el lado que más llama la atención, que es el reversing puro, hasta incluso a veces el Claro. reversing puro sin siquiera un objetivo, a veces simplemente para entender lo que está pasando, ¿no? Eso me parece también puede estar interesante y aprovechando que, de nuevo, que hay comunidades creadas sobre eso, que después quizás para trabajar eso lo aplican a esto, reversing, a exploiting, a hacer algo en particular, a analizar algo que está un hardware cerrado, a reversear, o sea, un dispositivo que ampean la memoria, arrancan de ahí, o sea, como que tiene salidas, pero lógicamente que son un poco más complejas que lo clásico, ¿no? Digo, programador en DevSecOps, un Python, un cloud, en cualquier lado se consigue trabajo de eso. Entonces es entendible que también la gente por ahí le encuentre una dificultad y tenga que transformar, o lo transforma en un hobby y chau, y lo dejamos ahí y me dedico a otra cosa, o bien busco algo una empresa que valore ese, no sé, malware análisis, por ejemplo, que está muy vinculado a eso también, reverse y pero también es difícil porque no hay tantas oportunidades en todos lados. Así que no, es como que veo muy desafiante el tema de cómo hacer para que esto se pueda involucrar el conocimiento ese en el mercado laboral y que sea sustentable a largo plazo. Puede haber un montón de empresas en el mundo que deben necesitar gente con estos perfiles. No sé si lo ves, o cómo lo ves a futuro, o si crees que en este momento ya lo hay, pero no está disponible, porque yo creo que estos perfiles están buenísimos para trabajar en empresas técnicas. Mm, lo veo más a futuro. O sea, en este momento es más ciberseguridad, todo el encuadre de lo que encontrás hoy en día. Mm, Volvemos otra vez a lo mismo. No hay tanta diferencia en lo que se hace en ciberseguridad y en hacking con ujú, respecto a lo que nosotros hacemos en MAME. Nosotros lo hacemos claro. de un bajo nivel que es mucho más, ¿cómo te puedo decir? Más osco, más brutal, más, Mm, más de, acá hay 3 números y tenés que saberte, no es que tenés todo un environment, un entorno en el cual, no, claro, no, no, no. Pero claro, claro, sacando las diferencias, es lo mismo. O sea, para el caso es lo claro, mismo. Es el reversing que estás haciendo, es, digamos, el talento que puedas poner, el esfuerzo que puedas poner, el hecho de que tengas que reconocer una cierta cantidad de patrones determinados para poder decir, para, esto está escribiendo, ¿qué está escribiendo acá? Este grupo de números está haciendo algo y a partir de ahí empezás a darle vuelta, ¿entendés? bien, bien, Yo, claro, yo estuve ligado a 3 Holy Grails, viste que los Holy Grails son a veces o programas o juegos o algo claro, que no existieron o por ahí que no están encontrados o lo que fuera. claro, Y uno se lo encontré pues, haciendo esa obsesión, compulsión que se tiene en buscar strings, cosas dentro de un volcado que no sabías qué claro, carajo tenía. claro, Así que claro. todo paga, en algún momento paga. Cuando yo vi en ese momento y pude sacar strings afuera y que vi que decía Mm, Rock Duck, por ejemplo, en ese caso, dije, uy, por Dios, ¿dónde me metí? Y ahí empecé claro, a dar vueltas hasta que lo tuve y era el Rock Duck, que era uno de los juegos mundiales que estaba perdido, que se daba por perdido. mira. Qué loco. Pero Y de ahí, más allá de las características técnicas, lo que hay que saber técnicamente, ¿qué características, o sea, o qué habilidades por ahí no técnicas, ¿no? Sacando el tema de saber programar, assembler, etcétera, esa arquitectura de computadoras, etcétera, ¿qué otras habilidades te sirven para este tipo de tareas? Porque hay que tener, como vos decías, tipo, hay que ser bastante obsesivo, hay que ser ordenado, seguramente. ¿Cuáles son esas cosas que vos podés listar? Por ahí está, sacando de por lo esa es ponerte un espejo a vos y técnico, decir, che, técnico. más o menos. Pero, qué sé yo, la capacidad de análisis tiene mucho que ver acá, por Ujú, ejemplo, y quizás no es una cosa de orden técnico. Una claro, persona que de repente se ponga a claro. observar, por ahí puede llegar a encontrar ciertos patrones que sean usables de algo o te digo, el análisis de las escrituras y las lecturas que Mm, hace un procesador determinado y que vos puedas decir, por ahí no, una persona no altamente técnica, pues te vuelvo a decir, cuando yo empecé con MAME, no era un experto en C. ujú, ¿Entendés? O sea, no era un experto en la estructura de mm, MAME. Pero sí claro. de repente, a ver, ¿qué escribe acá? ¿Qué hace acá? Y empezaba a buscar a ver qué hacía, hasta que encontraba, pará, está escribiendo a lo que parece un controlador de tubo de rayos catódicos. A ver, ¿y qué escribe? Tal, tal, tal. Entonces vas a las características de ese chip, sabes cómo se programa y en base a lo que escribe, ya sabes cómo va a ser la salida, el blitter a pantalla. Y así Ujú, como es un montón de cosas, ¿entendés? O sea que no necesitas quizás ser altamente técnico para empezar esto. O sea, la ujú, pasión te lo va llevando en la medida de que vas descubriendo cosas y para eso necesitas análisis, más que nada, fijarte, encontrar los patrones, darte mm, cuenta.
en la medida que lo vas entendiendo, encontrás el aliciente para seguir adelante, porque claro. son los pequeñas victorias, ¿me entendés? Que hacen Mm, esas batallitas que hacen que vos claro, digas, ah, pará, yo quiero ir un poquito más acá, hasta que se te hace una obsesión, se te hace una obsesión realmente. Para poder claro, llegar claro, a este tipo de claro, alturas donde estamos, es claro, como yo digo, algo tenemos que tener, o tenemos alguna fisura en claro, algún lado, tenemos, claro. tenemos Tal cual, obsesiones. tal cual, tal cual. Que para esto, que está bueno porque son cosas que para estos contextos resultan funcionales y está bueno y se pueden usar para bien, digamos, está bueno. Y no Así que, desistir, no desistir, no sí, desistir. sí, sí. Estas personas que recién arrancan, que por ahí no encuentran un resultado de entrada, no desistir, porque lo van a encontrar y en un momento que lo encuentren, empiezan a encontrarle la fisura y el huequito para meterse. ¿Entendés? Y en Claro, estos son claro. muy poquitos, hay muy poco, y cada vez hay menos, y se necesitan más porque, ya te vuelvo a decir, es el futuro. Es lo que Claro. nos va a salvar, ¿entendés? El día de Mm, mañana viene un hecatombe y la primera instrucción un pull push y la última va a ser la emulación, digamos, en cinco o seis capas, la última va a ser la claro. emulación de los aparatos que teníamos hoy en día. Es Me así. encanta, me encanta. No lo había pensado jamás así esto claro, porque en algún momento uno piensa siempre en el hardware de hace 10 años, en el hardware dentro de 3 años, por ahí no encontrás un teléfono de hace 20 nunca más, y cómo sabemos emular el Nokia 1100 y me imagino con esas cosas, no sé, Claro. muy interesante. Bueno, te hago una pregunta más que no quiero dejar de hacerte porque tiene que ver con tu experiencia Decime. en Dale. comunidades, y como para ir cerrando también con esta cosa más conceptual de que estuviste metido en una comunidad en particular que tuvo este crecimiento y cómo ves en general la comunidad en ciberseguridad, por ahí en distintos países, porque también has estado en distintos países. ¿Cuál es tu visión sobre las comunidades en general, comunidades técnicas que se meten con un proyecto y comunidad en general de ciberseguridad? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo veo muy avanzado y muy técnico. O sea, hay mucha gente que es muy preparada en esto y hoy en día es bastante global. Antes había unas diferencias abismales, como yo te decía, entre, ponele, Europa o Estados Unidos con el resto. Pero hoy en día es tremendo. Vos vas, qué sé yo, no sé, a mí voy a dar una charla que generalmente muchas veces se me da que tengo que hacerla en lugares que son de ciberseguridad y hacking, Ujú. digamos, porque está Mm, digamos, íntimamente ligado esto, que es lo que claro, habíamos hablado anteriormente. Y te digo que las comunidades como la Argentina no tienen nada que envidiarle. Hay un talento que es brillante de mucha gente, hay mucha qué bueno. sangre nueva que está enganchada en esto y que tienen soluciones que en realidad están a la altura de cualquiera. O sea, hoy en día está todo más o menos muy a la par, ¿entendés? Escuchar Mm, lo que escuchás en Fosden, por ejemplo, en Bélgica, como lo que podés escuchar en Assembly, en una content de demos, y escuchás por ahí a un grupo de argentinos que se pone a hacer lo mismo y hoy en día están muy ahí, o sea, no, hoy en día lo que hace una diferencia entre uno y el otro, te vuelvo a decir, es la muñeca de cómo mm, manejan las cosas y el talento de cada uno en sí, pero ya te vuelvo a decir, ya se terminó esa distancia. Yo lo claro, veo muy claro. bien, yo veo, y ¿sabes qué veo? Lo que veo es que hay una saturación, es como decir, se está llegando a un punto en Mm, el cual es como cuadrático, o sea, llega un claro, momento en el cual ya no podés avanzar más sobre, claro. sobre las ordenadas. ¿Por qué? Mm, Y porque ya está, ya no hay más ya, puya hacia acá. claro, Ya claro, no hay como ya te decía en el hardware viejo, esas tres cositas que hacían que vos puedas seguir adelante. claro, Hay un límite, hay un techo de arquitectura de hardware que no permite que vayas más adelante. Lo demás es mm, maña, ¿me entendés? Es claro, el anti-perclorato sódico de calcio de Maxwell Smart, ¿viste? claro, claro, Bueno, o sea, llega un momento en el cual decís, pará, ¿hasta dónde vas a llegar? Bueno, pará, sí, hago un exploit. Viene la otra compañía y me lo cierra con un firmware nuevo. Bárbaro, está mm, bien, bárbaro. Entonces yo encuentro otro y el otro me lo sigue cerrando. Entonces llega un momento que van hilando tan claro, finito que va a llegar un momento en el cual ya. Entonces, ¿qué claro, pasa? Pero paralelamente empieza a surgir la parte de la emulación, que es lo que yo te mm, decía, que este que trabajaba en esto va a tener un montón en esto que están haciendo. mm, claro, ¿Entendés? Va a haber una migración, en cierta manera. De acá a 10 años, lo más probable es que se esté trabajando con, digamos, que haya no solo grupos, sino que haya 10 o 20, no sé, estructuras, digamos, o sea, grandes como para poder ir preservando todo esto. Porque todo muy lindo ver cómo lo craqueamos y cómo lo reventamos, pero claro. no hay cómo, no se ponen a pensar de cómo se preserva esto para las próximas generaciones. ¿Entendés?
O sea, yo Buenísimo. me cansé en 25 años de ser la Rosetta Stone, ¿me entendés? Claro, no, Prácticamente. te reentiendo. Sí, es una cuestión, Lo tengo inteligente mucho más me de eso. encanta es que poder cerrar con esto porque estás poniendo un planteo que es netamente filosófico, me parece, que es cuando uno ya puede verlo en tanta perspectiva que entiende que ya tiene que ser trascendente a uno mismo. Y está buenísimo, y te agradezco por haber cumplido ese rol en todo este tiempo, seguir cumpliéndolo y seguramente vayas a tener muchos más aportes de distintos lugares, a veces van a ser técnicos y si no, seguramente coachando gente nueva, dando Seguro. cursos, contando cosas, así que en nombre de toda la comunidad te agradezco en lo personal y en lo profesional por todos estos Gracias. aportes y nada, y quiero que nada, seguramente tengamos alguna otra conversación, ya sea por el podcast o por fuera, el café va a ser pronto, así que te agradezco mucho y nos estamos viendo pronto y hasta la próxima. Dale, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos, Roberto, chao, chao. Gracias. Hasta luego.